de algunas actividades que realizaba en el periodo de prepandemia, ¿no? Antes de que suceda toda esta situación, pues yo me dediqué por un semestre y medio aproximadamente a las clases presenciales en diferentes asignaturas de la malla antigua que contemplaba la carrera de terapia del lenguaje. También realizaba el acompañamiento con los estudiantes de séptimo y octavo semestre, quienes asistían a las actividades de vinculación con la sociedad, a los diferentes CDIs de las parroquias rurales del Cantón Quito y también fuera de este. Aquí se llevaba a cabo por parte de los estudiantes el aplicar un programa de estimulación lingüística que iba dirigido a niños de 1 a 3 años de edad. Les comento de este proyecto, pues porque fue nombrado como emblemático en ese momento, sí, por las altas autoridades de la UCE, y eso llenó de orgullo, ¿no es cierto?, de reconocimiento a la carrera con la dirección de, en ese entonces, la licenciada Ruda Costa. También participaba en las actividades de prácticas preprofesionales. En nuestra carrera, los estudiantes desde tercero a octavo semestre salen a los diferentes centros de rehabilitación, habilitación, audiología, voz, estimulación temprana, hospitales, centros de salud, etcétera, centros asignados y designados para que estos estudiantes pues puedan demostrar los conocimientos teóricos, aprender y en otros casos ya ir aplicando planes de tratamiento. Estas prácticas, bueno, a mí me asignaron todo el sector norte de la ciudad de Quito y así se realizaba pues periódicamente la supervisión de estos centros, de los cuales pues todo cursaba con total normalidad. Y también pues hubo la participación activa en los proyectos de titulación de nuestros estudiantes que en ese momento cursaban con la modalidad presencial, claro, y elaboraban sus proyectos de titulación. Entonces realizamos el acompañamiento a los estudiantes, igual en la sustentación de sus grados, experiencias muy gratas, ¿no? Que es graduar a nuestros estudiantes desde el haberles acompañado en ciertos semestres y ver que culminan su carrera y se vuelven ya nuestros colegas mañana. Se les prepara también, pues no solo la parte teórica, ¿no es cierto?, sino la parte humana. De hecho, nuestra carrera en ciencias de la discapacidad, en esta área de fonoaudiología, se dedica mucho pues al compartir, al dar todo de manera de vocación, en manera de vocación, al servicio de los niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad o que hayan tenido pues algún problema en el lenguaje. Entonces fueron experiencias muy satisfactorias, compartir con los estudiantes y también con sus padres, ¿no? Con toda la familia y lo que es la comunidad educativa. Por otro lado, podría dividir que en el trabajo, pues no solamente son las experiencias como docente, ¿no es cierto?, sino también la parte social, la parte en la que fui compañera, pues de mis amigas, si se las puede decir, ¿no? Momentos muy agradables, ese mismo estrés que de pronto se vive en las áreas de trabajo, el compartir algunas actividades, algunos riesgos. Estábamos siempre dispuestas a trabajar en equipo, poniendo el hombro, sacando adelante proyectos, programas, situaciones que de pronto se presentaban de manera inesperada, pero esta unidad, esta unión, esta solidaridad que habíamos mantenido dentro de la carrera como compañeras, pues nos permitía salir adelante y darle cara, ¿no? A estas metas, a estos logros que nos proponíamos en las diversas actividades. Y por qué no teníamos un momento de esparcimiento para un café, para un saludo en el que se podía dar la mano, un abrazo, un beso, ¿verdad? Y pues eso sí nos reconfortaba, nos ayudaba a iniciar la jornada de trabajo
con entusiasmo, con motivación. Teníamos la oportunidad de pronto de almorzar juntas, de tomarnos un café. Y como digo, esas actividades son las que van alimentando al ser humano, ya que no solamente pues somos trabajadores, no somos solamente profesores, ¿no es cierto?, sino seres humanos que requerimos de este compartir, de esta calidad, de esta calidez humana. Y así nuestras actividades pues se iban desarrollando de manera normal, ¿no? Hasta que lamentablemente el día que llegó la pandemia y se declaró esta emergencia sanitaria, marcó pues un tiempo de paralización, de confinamiento, en el que estábamos prohibidos de realizar todo tipo de actividad social y obviamente académica. La parte de educación fue bastante afectada, en nuestro caso también, pues recorte de presupuesto y un montón de otras circunstancias y problemas a las que nos enfrentábamos, ¿no? Con esta nueva realidad que estaba sucediendo. Cambió de manera inesperada radicalmente la forma en la que llevábamos nuestra vida. Entonces, estas medidas de distanciamiento social fueron galvanizando el contexto, digitalización forzada y nos obligaron a coaccionar los mecanismos de pedagogía a los de teleeducación. Estábamos acostumbrados a pues asistir a las aulas de clase, a compartir con los estudiantes, algún momento de esparcimiento también con ellos, un poco de risas, un poco de tensión, ¿cierto? Tantas y cuantas circunstancias que se dan dentro del aula de clases. Pero luego de esta situación de emergencia sanitaria, pues nos vimos obligados a realizar clases virtuales, a la teleeducación, con tal de garantizar y sostener lo que es la Universidad Central, la calidad de la Universidad Central en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, a la nueva realidad a la que nos enfrentábamos, pues todo era digitalizado, todo se volvió virtual, ¿sí? Tuvimos que hacer varias adaptaciones curriculares, modificaciones en las evaluaciones, modificaciones en la forma de impartir estas clases, adaptando a la nueva realidad. Todo lo que se refería a prácticas preprofesionales y vinculación, como les mencionaba, fueron de igual manera adaptadas a la parte virtual, a buscarnos algún tipo de programas, el reajuste de los sílabos, etcétera, que se tuvo que organizar para dar esta calidad a los estudiantes. De igual manera sucedió con titulación y pues actualmente ahora la carrera ya no hace esta modalidad de trabajos de titulación, sino se ha acogido al examen complexivo, que de cierta manera nos va bien, ¿no? Con esta parte virtual, ya que los acompañamientos igual son virtuales y la presentación al examen teórico como el práctico, pues nos ha facilitado un poco esta realidad que vivimos ahora. Y así quedaron nuestras aulas, ¿verdad? Quedaron unas aulas vacías, silentes, unos pasillos solitarios. Sí que hasta la actualidad, pues en algunas facultades seguimos manteniendo, ¿no? Esta situación. En realidad fue bastante duro tener que no volver a escuchar esos murmullos, esas risas, esas preguntas, poder observar de manera directa a los estudiantes y de manera personal a mí sí me causó un poco de dolor, digamos, ¿no? Porque al menos en la carrera de lenguaje, pues estamos acostumbrados a mirar más allá, ¿no es cierto? Que solo escuchar. El lenguaje corporal dice mucho de nuestros estudiantes y al estar atrás de una pantalla, pues no sabemos exactamente, algunos tienen problemas de conexión, otros de sus cámaras. Al inicio se volvió todo tan difícil, ¿verdad? Aumentar las megas de internet en casa, ser más flexibles con la realidad de los estudiantes también, pues un dispositivo para 2 o 3 personas,
la baja conectividad, las megas del internet a veces no les permitían conectarse y bueno, por eso pues las asistencias ya no fueron obligatorias. Sin embargo, no se les dejó atrás, ¿no es cierto? Ellos también tuvieron oportunidad de clases grabadas que antes no lo hacíamos y que ellos tengan la oportunidad de volverlas a revisar cada vez que lo requieran. Entonces, esa fue, por ejemplo, una oportunidad que yo vi como una oportunidad y como un avance que se pudo tener a este nivel, a pesar, como digo, de tener nuestras aulas vacías. Y en cuanto a la modalidad virtual, pues fue un proceso un tanto largo de adaptación al cambio, ¿no? A pesar de que era emergente, inmediato, pues estábamos obligados a cambiar radicalmente, como dije al inicio, de la noche a la mañana, todo, cambiar los papeles por el teclado de la computadora, ¿no es cierto? Cambiar el modelo de evaluación, el tipo de evaluación y buscar nuevas actividades en las que podríamos incursionar dentro de esta modalidad virtual. Agradezco mucho también a los organizadores en ese momento de las capacitaciones masivas que recibimos en cada facultad. Sé que la UC puso todo su contingente tecnológico para no dejarnos atrás, para enseñarnos a usar y darle una buena aplicación a las aulas virtuales y a otros medios de comunicación virtual, perdón, que se fueron gestionando en esos momentos. Ciertamente esta modalidad virtual o estas aulas ya existían, ¿verdad? Y muchos de los docentes pues tenían conocimiento y hacían uso de ellas, de esas bondades que brinda la plataforma. Pero en mi caso, pues como les comentaba al inicio, solo tenía un semestre y medio, recién estaba conociendo de esta aula y cómo podría ser el uso de ella, ¿no? Y me interesaba mucho lo que eran en ese momento los PAEs y las asignaturas que tenían que realizar práctica luego de la clase teórica, ¿no? Entonces, buscar un Google Forms para poder mandar la encuesta se hacía mucho más barato en tiempo, barato en costos, porque ya no tenía que llevar papel, ¿verdad? Como que hojas, lléneme esto, qué le pareció, hacer la encuesta a los estudiantes, los objetivos que tienen las prácticas de asignatura en sí, como para conocer qué tal estuvo ese ejercicio o esa actividad que se llevaba a cabo. Entonces, por ese lado yo estaba iniciando conocer a la plataforma hasta que llegó este momento, pues, y descubrí en realidad que hay muchas más bondades de esta plataforma que nos brinda también la virtualidad. Entonces, han habido como que dos caras de la moneda, ¿no es cierto? La parte que estábamos acostumbrados o que yo estaba acostumbrada a la parte presencial, a los papeles, al verse todo el tiempo con los estudiantes, al pasar a esta modalidad virtual que también pues tiene sus ventajas y obviamente como todo un poco de desventajas. La desventaja anterior en la modalidad presencial es que no se llevaban a cabo o no se conocían y no se aplicaban o si se conocían no se aplicaban en la totalidad estas herramientas virtuales y que ahora con esta tecnología y con esta capacitación ha sido posible hacerlo. Entonces, la plataforma Moodle que manejamos, ¿verdad? Todos, pues nos ha permitido hacer crucigramas, hacer otros juegos, cambiar el tipo de cuestionarios, la forma de respuestas. Sí, que de pronto parecían hacerse, a mí al inicio se me hizo muy complicado, ¿no? Decía, bueno, yo ya tengo en Excel, ya tengo en Word, ya tengo algún programa como para poder hacer otro tipo de preguntas que no sean solo de selección múltiple, de señalamiento, etcétera. Pero al encontrarme acá con esta parte de la plataforma Moodle, pues al inicio sí era un poco complicado, pero somos personas que se acostumbran, ¿no? Personas que se adaptan al cambio y entonces fue significativo encontrarse con estas otras herramientas y de hecho me parecen ahora, por hoy, más prácticas que lo que hacía antes. Como les decía, le he encontrado las ventajas en ahorrar el tiempo, en
en ahorrar materiales, ¿no es cierto? Papeles, tintas, esferos, pues todo está ya aquí en la computadora y se puede transmitir a través de igual de múltiples de estas herramientas a todos los estudiantes, facilitando el aprendizaje de ellos también y la comunicación de ellos sobre todo. Ya como conocemos, pues estas plataformas virtuales que nos dan buen soporte para las clases, para la toma de evaluaciones. Ese, por ejemplo, también fue un punto un poco álgido porque cómo ingeniárselas para poder ver a todos los estudiantes, por evitar algún plagio, una copia, ¿verdad? Sin embargo, esas mismas actitudes podrían haber presentado en la parte presencial, pero ahora quizás se les hacía, yo pensaba al inicio se les va a hacer más fácil porque solo, ¿cierto? Y por ahí yo no sé si tiene el libro más acá o más atrás o se conectó quizás a otro dispositivo, etcétera. Y podría darse esta cuestión del plagio. Entonces yo pensaba en esas interrogantes, sin embargo, pues ahí uno se va dando los modos, ¿no es cierto? Ponga la cámara un poco más atrás, de forma que yo le vea a usted, pero vea su teclado y su escritorio. Se me ocurrió hacer eso como para tener un poquito de más control. Hay muchos estudiantes que son conscientes, muy éticos, pero hay otros que de pronto los nervios, el descuido, le lleva a querer hacer alguna preguntita por debajo de lo que no estaría considerada. Pero en todo caso, estas plataformas pues nos han permitido o me habían permitido a mí realizar mis clases, grabar mis clases, como les decía, y no perder esta comunicación con los estudiantes. Al igual el WhatsApp web es pues bastante útil ahora, ¿no? Disculpe, Estas actividades de gamificación, sí, le quedan 2 minutos. justo ya acabo. Valentina, muchas gracias. Estas actividades lúdicas igual fueron un buen descubrimiento para mí, pues todo lo que es creativo, ¿no? Todo lo que es emocionante, todo lo que incluye en emoción, para los estudiantes pues ha sido bastante agradable el uso de estas herramientas para múltiples actividades de autoevaluación, de a introducir nuevos conocimientos, etcétera. Y pues este retorno a la presencialidad ahora lo vamos a hacer al menos desde el eje de prácticas preprofesionales. Vamos a coordinar los varios centros que van a recibir a nuestros estudiantes, de manera que solo podrían acceder sexto, séptimo y octavo semestre, ya que muchos, dada la realidad de la pandemia, pues tuvieron que cerrar. ¿No? Entonces hemos creado un protocolo de bioseguridad y esperamos que pronto nuestros estudiantes puedan asistir. Algunas modalidades como B-Learning, como para los estudiantes de tercero a quinto, que son actividades síncronas y asíncronas, ¿sí? Para que ellos también puedan cumplir sus prácticas preprofesionales y una modalidad híbrida en lo que serán las clases en este semestre, como conocemos todo, la presencialidad en las horas PAE. Pues creo que para concluir les agradezco mucho su atención y este espacio de compartir estas experiencias que en mi caso me han llevado a ser más reflexiva, un poco más humana, un poco más creativa y sabiendo que esta realidad se queda, ¿no? Se queda y que nos ha enseñado a buscar siempre nuevas y mejores estrategias educativas.